SER Podcast. Muy buenas tardes desde Ciudad Real. Les saludamos desde su pabellón ferial, que desde hoy acoge la Feria Nacional del Vino, FENAVIN, consolidada ya como el gran evento bianual en el que se da a conocer dentro y fuera de nuestras fronteras el vino español. Para que se hagan una idea, les estoy hablando ahora mismo desde el corazón de un océano de botellas, stands, compradores, vendedores, 1.900 bodegas de toda España, 18.000 compradores de 80 países, en una feria que está pensada precisamente para los profesionales del vino, para que se haga negocio, mucho negocio, para que se firmen aquí muchos contratos entre cata y cata. Estamos hablando de un sector que mueve muchísimo dinero en España, concretamente en esta tierra desde la que les hablo, desde Castilla-La Mancha. Vamos a analizarlo esta noche a fondo con los que mejor conocen el sector. ¿Qué se exporta mejor? ¿Qué vino español se exporta mejor? ¿Quiénes son nuestros mejores clientes? ¿Qué sectores tenemos más maduros? ¿En cuáles todavía nos está costando un pelín entrar? Vamos a analizarlo esta noche, como les digo, noche de vino en Hora 25. Pero noche también para el análisis de los pocos brindis para los que está el gobierno ahora mismo, que hoy ha destituido a la directora del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban. Cae la jefa de los espías en un movimiento muy delicado. Cargarse al jefe de los espías siempre es muy delicado en un país. Hoy lo ha hecho el gobierno, el día en el que hemos sabido que el ministro del Interior, Grande Marlaska, también fue espiado. Y no solo fue espiado, sino que alguien que no sabemos quién ha sacado del móvil del ministro del Interior del gobierno de España 7 gigas de información. 7 gigas de información que lleva en manos de no sabemos quién un año, y hasta ahora España y sus servicios de inteligencia no se habían dado cuenta de ello. Estamos hablando, como les digo, de casi 7 gigas, que es muchísimo. Mucho por analizar esta noche con Lucía Méndez, con Carlos Cué, con Pablo Simón, que están aquí conmigo en Ciudad Real. Pero antes del análisis vamos a poner en orden toda esta información desde la redacción central de la cadena SER en Madrid. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Y todo pasa hoy por determinar el valor político de esa primera pieza, parece que la última también, que se cobra el escándalo del espionaje. Ahora lo que vamos a hacer es reforzar las capacidades, evitar que hechos como este, que afectan por supuesto a la seguridad del Estado, se puedan repetir. Y también vamos a abrir una nueva etapa para reforzar esos protocolos de seguridad en el centro. Esta destitución ha marcado la sesión de esta tarde en el Senado, en la que el ministro de Presidencia, Félix Bolaño, lo escuchábamos, ha defendido que se abre una nueva etapa. Con los socios parlamentarios se rebaja, lo vamos a ver ahora, la tensión, pero se dispara con el PP. Escuchamos a José Antonio Monago. Se guillotina a una funcionaria del centro por la mano derecha de una ministra, que es algo muy distinto. Finiquitan 40 años de vida laboral y mantienen en la poltrona a ministros sin vida laboral. Suben también las temperaturas en esta primavera con cara de verano. Jordi Carbó. Buenas tardes. A esta hora todavía tenemos temperaturas alrededor de los 30 grados en el centro y sur de la península y en Canarias, donde hoy se ha alcanzado el máximo de calor del conjunto del país, en algunos casos más de 35 grados. Aquí en Canarias, a partir de mañana, las temperaturas bajarán de manera apreciable. No en la península y Baleares, donde mañana de nuevo será un día radiante, algo de fresco, incluso frío en el interior al final de la madrugada. Después, a lo largo de mañana, temperaturas muy parecidas a las de hoy, de 25 a 30 grados en la mayor parte del país, cerca de los 35 en el interior de Galicia, también en el Valle del Guadiana, así como en el Valle del Guadalquivir. Y empieza a surtir efecto político, el cese de la directora del CNI, un movimiento importante por el escándalo del espionaje, porque aunque los socios de gobierno insisten en que la destitución de Paz Esteban no cierra este asunto, lo cierto es que rebajan ya el tono contra el Ejecutivo y hasta reconocen que es difícil, si no imposible, que las dimisiones o ceses vayan más allá y caiga, como vienen reclamando, la ministra Margarita Robles. Carolina Gómez, buenas tardes. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Esquerra y Podemos rebajan el tono, sí, con el gobierno tras la destitución de Paz Esteban. Los morados creen que es una decisión importante que ayudará a calmar la tensión con los socios del gobierno, y fuentes de Esquerra aquí en Madrid reconocen que aunque queda camino y aunque es insuficiente, esa decisión al menos no tensa más la situación. Aún así, tanto Rufián como Echenique insistían hoy en señalar a Margarita Robles. Porque si estaba al tanto es grave y si no estaba al tanto es muy grave. Creo que hay situaciones políticas insostenibles. Saben que las responsabilidades políticas no se delegan, pero nosotros ahí de verdad que pensamos que
que lo importante va a ser lo que haga el Gobierno después. Rufián asume que el Gobierno no va a destituir a la ministra de Defensa y fuentes de su entorno reconocen que pedir su dimisión fue un error porque Sánchez no lo iba a aceptar. Esquerra exige más explicaciones, una comisión de investigación parlamentaria y la desclasificación de documentos, una petición, por cierto, que el PP valora apoyar. Más explicaciones, gracias, Carol, reclaman los socios que han forzado la comparecencia del presidente de Pedro Sánchez ante el Congreso, que ya tiene fecha. En Junta de Portavoces ha comunicado el Gobierno la comparecencia del presidente del Gobierno para la semana del 24, el pleno que se celebrará la semana del 24, 25 y 26. Lo ha confirmado el portavoz Héctor Gómez la última semana de mayo, así que como mínimo hasta entonces va a seguir coleando este asunto que el Gobierno ha tratado de zanjar con este movimiento importante, el cese de Paz Esteban, porque la ministra Margarita Robles ha dejado claro que ella se queda. Va a hacer 4 años que soy ministra de Defensa y creo que en estos 4 años lo único que he hecho ha sido servir a mi país y voy a seguir haciéndolo. Y me siento muy orgullosa de formar parte del equipo de Pedro Sánchez. Para mí, lo he dicho muchas veces, estar aquí es un regalo de la vida y obviamente un regalo del presidente del Gobierno. Robles se queda con ese regalo y con su mano derecha, Esperanza Casteleiro, como nueva directora del CNI, al frente de los espías, en un movimiento que la ministra ha insistido en vender como una sustitución y no como un cese en un organismo que ha vuelto a defender a capa y espada a pesar de la brecha de seguridad que ha quedado al descubierto con la confirmación del espionaje a miembros del Gobierno. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La sustitución, como lo llama Robles, se ha anunciado sin dar una sola razón por la que el Gobierno ha fulminado a la máxima responsable de los espías hasta hoy. Robles ha apuntado a que puede haber fallos y disfunciones en amenazas como la ciberseguridad, asegurando que Esperanza Casteleiro, mano derecha suya, es la persona que puede afrontar la modernización que el Centro Nacional de Inteligencia necesita. Naturalmente que nos tenemos que reforzar. Y para reforzarse hay que escoger personas preparadas, cualificadas, que eso no supone en ningún momento un desvalor de las anteriores. Aporta algo más. Aportan un plus de conocimiento. La ministra de Defensa ha añadido que el Centro Nacional de Inteligencia siempre actúa dentro de la legalidad y a la pregunta de si piensa dimitir ha señalado que no se va y que se siente muy orgullosa de pertenecer al Gobierno de Pedro Sánchez. Robles, que estaría encantada, ha dicho además de que se desclasifique la información sobre el espionaje del CNI a políticos independentistas, entre ellos el ahora presidente Pere Aragonès. Eso exige la Generalitat, para la que el cese de Paz Esteban no zanja la crisis abierta con el Gobierno. Patricia Platja és la portavoz del Govern. Qui pensi que és així s'equivoca. No és suficient, calen explicacions, cal saber qui ho va ordenar, qui ho va permetre i qui en tenia coneixement. Pide más explicaciones el Gobierno catalán, mientras que para el PP, el cese de Paz Esteban demuestra que Pedro Sánchez está entregado a sus socios independentistas. Cuca Gamarra. Lo que se está preguntando todo el mundo es, y es la pregunta que se hacen hoy los españoles, ¿quién manda aquí? ¿Quién nos gobierna? Y la respuesta que encuentran es los independentistas catalanes y vascos. Y hay pulso político en el Parlamento Europeo por los eurodiputados, que está previsto que vayan a diferentes países en misión de investigación sobre el caso Pegasus. Los eurodiputados han aprobado hoy los viajes a 3 países afectados, pero el Grupo Parlamentario de Vox ha bloqueado la delegación a España. Sigue abierta la discusión. Griselda Pastor, corresponsal comunitaria. Cuando se aprobó esta comisión de investigación, nadie pensaba que estallaría el escándalo Pegasus en España, y desde que se abrió hay mucha tensión en el Parlamento Europeo. Lo cierto es que los eurodiputados celebraron un debate en el plenario contra la voluntad de los jefes políticos de populares, socialistas y liberales, que no pudieron frenarlo. Hoy, quien ha frenado la misión de diputados a España ha sido el Grupo Parlamentario de Vox. De momento, los eurodiputados hoy han aceptado 3 viajes para ver in situ qué ha pasado a Israel, Hungría y a Polonia, pendientes de saber si finalmente habrá o no una delegación de diputados que se desplace a España, un tema que volverán a retomar los coordinadores antes del mes de junio. Y más allá del relevo en el CNI, el Gobierno ha confirmado hoy que también el ministro del Interior, Grande Marlaska, fue espiado con Pegasus en el mismo momento que el presidente Sánchez y la titular de Defensa. Y a Marlaska
le sacaron 7 gigas, nada menos de información. Ha sido el del ministro de Interior, se produjo en el mes de junio. Ha existido también, y se ha constatado en este informe, un intento de infección, pero ha sido un intento fallido. Ha sido del terminal del ministro de Agricultura y también en ese mismo mes de junio. 3 ataques consumados y un intento, ha confirmado la ministra portavoz el pasado junio, en plena crisis diplomática con Marruecos por la entrada de miles de inmigrantes en Ceuta tras la acogida del líder del Frente Polisario. También el ministro de Exteriores, Álvarez, que evita comentar la posibilidad de que Rabat esté tras el espionaje, está allí precisamente en Rabat para abordar con su homólogo marroquí un asunto urgente y que Marruecos viene retrasando: la reapertura de las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla. Sonia Moreno. La reunión bilateral se celebra en uno de los pabellones del Hotel Amamunia de Marrakech. Durará unos 45 minutos para revisar la hoja de ruta que firmaron Pedro Sánchez y Mohamed VI el mes pasado. Hay mucha expectación, sobre todo por la apertura de las fronteras terrestres con Ceuta y Melilla, cerradas desde marzo de 2020. De momento, España quiere hacerlo de manera ordenada y gradual y tiene ampliado el cierre 5 días más hasta el 15 de mayo. Hasta ahora, según lo acordado, se han restablecido las conexiones marítimas y aéreas, se prepara la OPE, se ha firmado el acuerdo de seguridad por el que la semana pasada la Gendarmería Real detuvo a 221 personas intentando salir por las costas marroquíes y además han activado las expulsiones desde Canarias. Cuando finalice la reunión, los ministros hablarán a la prensa, una intervención corta de 10 minutos en la que no se admitirán preguntas. También hay una cena a partir de las 9:30 hora española. Mañana hasta ahora encender el ventilador, que ya va haciendo falta, va a ser un 250% más caro que hace un año, a la espera de la rebaja en la factura que el Gobierno calcula que va a suponer el tope al precio del gas, que finalmente se va a aprobar el próximo lunes. Se aprobará en esta semana, pero no ha podido hacerse en el día de hoy. Lo haremos en el próximo Consejo de Ministros, que será extraordinario el próximo viernes. Tenemos todo el mecanismo definido. Y calcula el Gobierno que cuando entre en vigor el mes que viene vamos a pagar entre un 30 y un 50% menos en la factura de la luz gracias a este tope en el precio del gas. Esto cuando Rusia asegura que Ucrania va a cortar mañana mismo el gasoducto que pasa por ese país y por el que llega parte del suministro de Moscú a Europa. De momento es lo que dice Gazprom en un comunicado en el que asegura que no tiene forma de hacer llegar por otra vía ese volumen de gas a Europa. Moscú, Javier Cuesta. Pese a los 2 meses y medio de combates, Rusia seguía enviando gas a la Unión Europea a través de Ucrania. Sin embargo, Kiev cerrará a partir de mañana un gasoducto por el que pasa una cuarta parte del suministro. Rusia envía al año a través de Ucrania unos 40 millardos de metros cúbicos de gas anuales, un 30% más que el consumo total de España. Ucrania afirma que las instalaciones de Sojanovka, en la región de Lugansk, están bajo control de la Federación de Rusia y por ello pide a Moscú desviar su paso a otra estación. Sin embargo, Gazprom ha advertido de que esto es tecnológicamente imposible. Tras la cancelación del suministro ruso a Polonia y Bulgaria, el gas podría encarecerse aún más en Europa. Y mientras los 27 siguen negociando el 6º paquete de sanciones europeas a Rusia, el embargo del petróleo ruso, la ONU habla de miles de civiles muertos en la ciudad de Mariupol. La jefa de los investigadores que están recogiendo pruebas sobre el terreno de posibles crímenes de guerra en la invasión de Ucrania da por hecha esa cifra tremenda, miles de civiles muertos, a pesar de que no han podido entrar en la ciudad. Ya han constatado solo en el entorno de Kiev más de 3.300 asesinados, civiles muertos, en un día en el que Ucrania ha encontrado además medio centenar de cadáveres entre los escombros de un edificio cerca de Kharkov. Hora 25. Marina Fernández. 2 minutos para las 8:20, para las 7:20 en Canarias. Mañana en Andalucía está previsto que se presente la candidatura de la izquierda, por Andalucía se llama, que ha elevado al máximo la tensión entre Podemos e Izquierda Unida. La opinión de Pablo Iglesias sobre todo este lío, lo que decía anoche en el Ágora de Hora 25, que muchos han entendido como una clara referencia a Yolanda Díaz, ha terminado de incendiar los ánimos. Pues la próxima vez estaría muy bien hacer unas primarias, para no tener que pasar por esta vergüenza. Porque si decimos que tenemos que escuchar a la gente es dejar que la gente hable, votando y decidiendo. Y creo que esto no puede volver a pasar, porque no hay peor manera de arrancar. Aunque hoy en público casi todos han tratado de rebajar el tono pensando en las elecciones que se avecinan. Ana Fernández Vila. Sí, las tensiones siguen siendo evidentes, pero fuentes de Podemos y de Izquierda Unida aseguran a la SER que esperan poder pasar página con un acuerdo sobre el reparto de los recursos. De hecho, su previsión es ofrecer mañana una foto de unidad con la presentación de la candidatura. Podemos no contempla salirse, según ha afirmado el portavoz Pablo Echenique. Yo no concibo otro escenario en que no sea del cumplimiento de los acuerdos y en que no sea de que
se mantiene la unidad en Andalucía. Eso sí, en Unidas Podemos los sectores más cercanos a Díaz lamentan las declaraciones de Iglesias señalándola y le acusan de generar ruido. La disputa andaluza ha expuesto de nuevo las discrepancias internas que conviven dentro del ala morada del gobierno de coalición. Y esta es una de las imágenes del día. My lords and members of the House of Commons. Sino la imagen del día, que marca el principio del fin de una era en Reino Unido. El príncipe Carlos ha inaugurado el curso político en el Parlamento británico, al lado, eso sí, de la corona que sobre el trono simbolizaba a su madre, la reina de Inglaterra, que por motivos de salud no ha pronunciado este discurso que viene dando de forma ininterrumpida desde 1963. Londres, Begoña Arce. El protagonismo del príncipe de Gales en la ceremonia de apertura del Parlamento muestra la transición silenciosa en la que está inmersa la monarquía británica. Es la primera vez en casi 60 años que Isabel II no acude al acto constitucional más relevante del año político. Problemas de movilidad se lo impiden, dicen en Palacio. La reina apenas aparece en público desde hace meses. El espacio donde suele estar su trono quedó vacío durante la lectura del discurso. La corona imperial, posada sobre un cojín de terciopelo, la representaba. Carlos habló del gobierno de su majestad en lugar de mi gobierno, la fórmula habitual empleada por la soberana. La monarca sigue siendo la jefe del Estado. Relevante también la presencia en el Parlamento del príncipe Guillermo, llamado a ser rey un día. La continuidad de la corona está garantizada. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal. Con soltura. Margarita Robles ha transitado ágilmente hoy por un estrechísimo pasillo y parece no haber quedado atrapada entre sus paredes. Ha cesado a la directora del CNI, pero sin decir que la destituía, solo la cambiaba, la sustituía por otra alta funcionaria del espionaje. La ha enviado a casa, pero sin humillarla. Es más, le ha dedicado sus más grandes alabanzas, como si la estuviera condecorando. Ha reiterado que todos los espías, Paz Esteban la primera, cumplían y cumplen la ley, pero le ha atribuido un error, quizá solo un levísimo fallo, el de no haber informado de que el servicio espió al presidente, a ella misma y a algún otro ministro, más que con un año de retraso. Cabeza de turco, han descrito algunos, pero más que de desdén a un turco parecía hablarse de loa a un sultán otomano. Es decir, se releva un cargo técnico que es político por un error muy técnico, pero de impacto político, y como si solo se hubiese remozado y repintado una vieja porcelana, no recompuesto sus rotos añicos. ¡Qué sofisticación! Para rematar la faena se ha abierto a desclasificar documentos siempre que la iniciativa parta de un juez. Quizá ese sea el punto de encuentro que permita superar la crisis. Esquerra Republicana no ha pedido ya guillotinar a la ministra, un imposible. No se trata de que rueden cabezas, decía su portavoz, pero pedía más. Nadie saltaba de alegría, pero todos parecían acercarse al punto de descontento relativo desde el que sea posible pasar página, aunque sea medio en falso, quizá. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.